Muy buenas noches, queridos hermanos, iglesia. Un fuerte aplauso para nuestro Dios que hace poco nos permitió alabarle. ¿Listo? Espero ustedes estén bien en todo lo que ustedes emprendan. Espero que todo esté saliendo bien. Gracias a Dios que nos permite asistir aquí a la iglesia. Entonces, vamos a hacer un ejercicio bien chévere para que ustedes oren por mí, para que Dios me utilice y sea trayendo palabra, un refrigerio para su corazón. Y yo oro por ustedes para que Dios me utilice y le hable a ustedes. ¿Listo? Yo oro por ustedes para que ustedes me entiendan. ¿Listo? ¿Les parece? Porque en este momento lo que va a suceder es que vamos a adorar a Dios. Ustedes van a adorar a Dios utilizando sus orejitas y aplicando y poniendo por obra lo que van a aprender hoy. Y yo voy a adorar a Dios esforzándome aquí delante de ustedes para predicar. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar los ojitos y vamos a darle gracias a Dios y vamos a ponerle esto en las manos. ¿Listo? Entonces, amado Padre Celestial, tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque el que tiene oídos para oír, que oiga, Señor. Y tú nos has dado el privilegio, Señor, de estar en este lugar, Señor. Y gracias, Padre Santo, por los que también están en sus casas, Señor. Que seas tú, Señor, abriendo los oídos y el entendimiento, Padre Celestial. Y que seas tú dando el querer como el hacer para poner en práctica lo que en esta noche vamos a aprender. En el nombre de Jesús, y todos decimos amén. Listo, mis hermanos. Entonces, para los que no me conocen, mi nombre es Andrés Mendoza. Hoy tengo el privilegio de compartir la palabra de Dios para ustedes hoy. Entonces, estoy muy alegre de compartir lo que he aprendido y lo que he aplicado también. Entonces, espero que sea de bendición para ustedes. ¿Listo? Entonces, la predicación que tenemos para el día de hoy se llama Agentes de Paz. Entonces, dígale a su hermano que está al lado, a su derecha, dígale: tú eres un potencial prospecto agente de paz. Tú eres un agente de paz en formación. Dile. Y el que escucha, dile: pero ¿por qué debo ser un agente de paz? Hagan el ejercicio. Y el otro le va a responder: porque tenemos un príncipe de paz que nos unió siendo pecadores con un Dios santo. Dígale. ¿Listo el ejercicio? Entonces, agentes de paz se llama la predicación. Un agente de paz es aquella persona que se enfoca, que se esmera, que se esfuerza para que lo que está dividido, lo que está separado, lo que está en guerra, hagan las paces o se unan. Un ejemplo: Dios creó el matrimonio para que ya no sean dos, sino sean uno, ¿cierto? Entonces, ¿se han visto que el matrimonio para esta época está en vía de extinción? Normalmente hay unión libre y si no se entienden, simplemente se separan. Por lo tanto, es importante que en el matrimonio, donde debe haber unidad, unión, haya agentes de paz, tanto el esposo como cabeza, como la esposa. ¿Estamos de acuerdo? Los papás, los hijos, así como mi sobrino Santiago, como mi hija María José de 5 años, ustedes también pueden ser agentes de paz. ¿Cómo? Haciéndole caso a los papás, porque Satanás vino a matar, hurtar y destruir lo que Dios estableció. Entonces, ¿será que Satanás quiere que nosotros como matrimonio, como hijos, como tíos, como familia, como nación, estemos unidos y que seamos agentes de paz y no de división? ¿Ustedes qué creen? ¿Satanás quiere que estemos unidos? ¿Y por qué lo dicen? Porque Él vino a destruir lo que Dios estableció. Entonces, un agente de paz, es decir, usted y yo somos prospectos en potencia, porque debemos ser imitadores dignos del Señor Jesucristo,
quien es el príncipe de paz, quien nos unió al Padre nuevamente, porque por cuanto todos pecamos estamos destituidos de su gloria, ¿cierto? Y la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Entonces lo que hizo el Señor Jesucristo es que por medio de Él estamos a paces con Dios Padre, ¿cierto que sí? Entonces un agente de paz se encarga de unir lo que está dividido. Entonces, para ilustrarles y darles un ejemplo de cómo ser un agente de paz, quiero comentarles cómo sucedió en mi vida, cómo llegué yo a los pies de Cristo. Rápidamente, a los 11 años yo entraba siempre por lo general la entrada ha sido allá en la parte, a las espaldas de ustedes. Yo entraba y siempre estaba el apóstol Félix Rodríguez, el papá del pastor Miguel Ángel, donde él siempre me saludaba y yo era de todo, a los 11 años era de todo menos juicioso, entonces me la pasaba por allá molestando, pero él siempre me saludaba, me daba la mano, me cogía así y me llevaba, vaya con la profesora y suba a la escuela dominical. Cumplí los 15, 16, yo asistí aquí a la iglesia, entonces asistiendo aquí a la iglesia tuve que tomar una decisión importante, si me quedaba acá o me iba para otra ciudad donde estaba mi mamá. El apóstol me dijo, no se vaya, ore, vaya al templo, que a ver qué Dios le dice. No hice caso, entonces me fui, fue una mala decisión. Después de esa mala decisión volví y me saludó, Andrés, ¿cómo está? Siga, lo invito a las clases. Pero primero me saludó. Yo volví a tomar la mala decisión de irme otra vez a la ciudad donde estaba mi mamá, que es en La Guajira. Allá llegó el apóstol Félix porque tenía un evento en Santa Marta, pero llegó a Riohacha, 3 horas de distancia. Llegó allá con otras personas, con otros pastores. Entonces, cuando yo lo vi, yo estaba en fiesta. Yo estaba en fiesta con mis primos, estaba bailando vallenato, no tomando, pero sí estaba bailando vallenato y estaba trasnochado. Mi mamá me llamó, hay un amigo acá suyo, yo no, pero si yo me la paso con mis primos. Entonces llegué en la tienda de mi mamá y estaba el apóstol Félix con la pastora Ruth y no me dijeron, venga, pero ¿por qué usted toma? Si en la Biblia dice no os embriaguéis con vino porque en eso hay disolución, hay problemas. No me dijeron eso, sino, hola Andrés. Y lo que hicieron fue invitarme a almorzar y me ubicaron en una iglesia de la Cruzada Cristiana, donde las personas de la costa, donde los costeños. Entonces, pasó el tiempo, me devolví para Bogotá, conocí a mi esposa, llegué con mi esposa aquí nuevamente a la entrada. Mi esposa estaba embarazada de Gabriela, de mi hija mayor. Cuando entré, el apóstol me volvió a saludar, hola mijo, y después me abordó y me dijo, es necesario que se case. Me casó. Después de que me casó, entré a la universidad, me aparté de los caminos de Dios, pequé en gran manera, pero cuando volví aquí, ya tenía vergüenza, pero cuando volví aquí, el apóstol Félix, hola mijo, venga y me cuenta. Y bueno, y así ya llevo 13 años ya de conocer al Señor Jesús, pero yo estoy seguro que si el apóstol Félix no hubiera sido un agente de paz, sino más bien un agente de división o un agente de juicio, posiblemente yo no estaría aquí predicando a ustedes, posiblemente mi esposa no estaría cantando aquí, posiblemente mi hija Gabriela y María José no estarían en Nueva Generación Iglesia, estaríamos haciendo de todo y lo más posible es que estuviéramos lejos de Dios. Entonces, les traigo esto a colación porque es importante que nosotros seamos agentes de paz. Entonces, ¿a ustedes les gustaría aprender a ser agentes de paz? ¿Sí? Digan amén duro los que quieran aprender. Y alcen la mano, yo quiero aprender, listo. Entonces va a disponer su corazón y vamos a aprender, listo. Entonces vamos a abrir el libro de Filemón, es un solo capítulo, lo vamos a leer, es supremamente sencillo, no es difícil de entender, entonces vamos
todos y me acompañan. ¿Listo? Dice el capítulo 1, versículo 1. ¿Ya lo tienen? ¿O lo están aquí compartiendo? Listo. Entonces, ¿quiénes trajeron Biblia? Es importante que la leamos todos. Listo. Los que no trajeron Biblia, en la pantalla no la van a compartir. Listo. Entonces, dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apía y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Listo? Ya vamos a continuar leyendo, pero de entrada les digo que esta carta, el propósito principal de esta carta, el escritor es Pablo y se la dirigió, como dice aquí en los primeros versículos, se la dirigió al amado Filemón. ¿Listo? Al amado Filemón, quien tenía una iglesia ¿en dónde? Dice ahí, y la iglesia que está en tu casa. Filemón tenía un Grow Teams, o sea, un paréntesis. Para los que no asisten a un Grow Teams es importante porque la iglesia primitiva o la iglesia inicial comenzó con los Grow Teams. Entonces aquí en la iglesia Bendición Abundante vamos a un Grow Teams. ¿Quiénes no asisten a un Grow Teams? Si quieres ser agente de paz, asiste a un Grow Teams, importante. ¿Listo? Entonces continuamos nuestra lectura. Ya sabemos quién la escribió, que fue Pablo, prisionero de Jesucristo. Pablo en ese momento estaba en la cárcel, tenga eso ahí presente. Se la envió al amado Filemón y a la amada hermana Apía y Arquipo, quien era esposa y lo más posible es que el hijo. ¿Listo? Entonces, continuemos. Versículo 4. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Del versículo 4 al versículo 7, el apóstol Pablo le está resaltando, le está confirmando, afirmando que el hermano Filemón, al tener una iglesia en su casa, sirviendo con su esposa y con su hijo, por medio de él fueron confortados y bendecidos muchas personas. ¿Listo? Es decir, que Filemón era un servidor activo y un líder en potencia de la iglesia. ¿Listo? Como muchos nos pasa aquí. Entonces, ¿cuál es el propósito de esta carta? Vamos a leerla en el versículo 8. Entonces, después de que sabiamente el apóstol Pablo le saludó de una manera especial y resaltó su servicio en la iglesia, le dice: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, es decir, lo que es correcto, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. ¿Listo? Entonces te ruego por mi hijo Onésimo. Onésimo era propiedad de Filemón. En ese entonces, más del 60-70% de la población romana, de donde estaba Filemón vivía en Colosas, donde tenía su iglesia. Él tenía esclavos y uno de esos esclavos se llamaba Onésimo, quien se había escapado, quien se había ido y había defraudado a su amo. ¿Listo? Entonces dice el versículo 10: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo.
Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviere en mis prisiones por el Evangelio, pero, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieres para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Es decir, que el apóstol Pablo había evangelizado a Onésimo, ¿listo? Onésimo se había vuelto a Cristo, ¿listo? Entonces, lo que le estaba pidiendo aquí en estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo a Filemón, es algo sin precedentes, porque Onésimo, el esclavo que se había escapado, estaba condenado a muerte. Entonces, así como nosotros antes de Cristo, ¿cierto? Nosotros estábamos condenados a muerte porque el juicio para toda la humanidad era destino para próxima parada, infierno, ¿cierto? Conductor Satanás. Pero el Señor Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote, quien es el príncipe de paz, quien es el mediador entre Dios y nosotros, Él hizo la misma labor, o Pablo hizo la misma labor que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pablo le estaba pidiendo a Filemón que hiciera las paces con Onésimo, quien se había fugado y posiblemente también le había robado plata para sobrevivir en Roma. Porque ¿de dónde conoció Onésimo a Filemón? ¿Dónde conoció el apóstol Pablo o dónde conoció Onésimo al apóstol Pablo? En una de las cárceles del apóstol Pablo, y él estaba encarcelado allá en el Imperio Romano. ¿Listo? Entonces, lo que le pedía el apóstol Pablo a Filemón era algo sin precedentes. ¿Listo? Era que hicieran las paces con el esclavo que estaba condenado a muerte. ¿Listo? Entonces, eso es a grosso modo el propósito de la carta. El propósito de Pablo, él la escribió con su propia mano. O sea, él normalmente las cartas las escribía, las mandaba a escribir, las dictaba. Pero esta carta en particular, y por lo delicado del asunto, la escribió él mismo. ¿Listo? Entonces, si tú quieres aprender a ser agente de paz, debes ser sabio. Espérate, abro aquí el mensaje. Listo. Bueno, perfecto. Entonces, si quieres ser agente de paz, debes ser sabio. Entonces, esta carta tiene una estructura donde hay un saludo, donde hay una afirmación de parte del apóstol Pablo, un reconocimiento del apóstol Pablo a Filemón por el trabajo que está desempeñando en la iglesia, y finalmente le pide el objetivo principal de la carta, que era que perdonara a Onésimo, que hiciera las paces con Onésimo. Entonces, si tú quieres ser un agente de paz eficiente, efectivo, que en su momento, o sea, ¿en qué momento nosotros debemos ser agentes de paz? En todo momento. ¿En qué lugar? En todo momento, en todo espacio. ¿Listo? Entonces, porque tú en todo momento estás desempeñando un rol o una responsabilidad. Entonces, un ejemplo, con la esposa. Recordemos que el Señor Jesucristo fue enviado para hacer las paz con el papá, con papá Dios. Pero ustedes en ninguna parte ven a Adán y a Eva pidiendo perdón después de que ellos pecaron, ¿cierto? En ningún momento. Entonces, el Señor Jesús, generando o realizando su labor como príncipe de paz, nos reconcilió con el Padre. Pero a lo que voy es que muchas veces cuando uno pelea con la esposa o con los hijos o con cualquier familiar, uno normalmente es orgulloso,
Unos normalmente dicen, no, pero si él la embarró, entonces que él pida perdón o que ella pida perdón, o no, yo espero, no, pues la verdad, ellos la embarraron, entonces que ellos arreglen las cosas. Pero en el caso de Dios Padre con nosotros, quienes la embarramos, el que tomó la iniciativa al enviar a su hijo, ¿quién fue? Pues obviamente Dios, ¿cierto? Entonces, para ser un agente de paz debemos ser sabios. Imagínense si el apóstol Pablo hubiera peleado con Filemón por alguna causa, por algún detalle en el desarrollo de la iglesia. Imagínense, llega Onésimo, se convierte a Cristo, Onésimo le cuenta su pecado al apóstol Pablo y el apóstol Pablo le dice, no, pues yo le puedo ayudar a que usted se reconcilie con Dios, pero su problema que tiene con Filemón, ahí sí, hermano, no sé cómo hacer porque pues yo estoy peleando con él. Imagínense. Entonces, es importante que uno sea sabio para arreglar las cosas, tomando la iniciativa, como les comentaba, pero también cuidando las relaciones. Un agente de paz nunca, por lo general, condena, sino lo que hace es, primero es extensión del amor de Dios y después ahí sí corrige. ¿Listo? Entonces, el agente de paz es sabio para cuidar sus relaciones y para arreglar las cosas. ¿Listo? Entonces, ese es el primer punto. El agente de paz es sabio. ¿Listo? Para actuar. Segundo punto. El agente de paz, así como el apóstol Pablo, es fiel a su llamado. Entonces, en el primer versículo que leíamos del libro de Filemón, el apóstol Pablo no se presenta como apóstol, no se presenta como siervo de Dios, sino se presenta como esclavo de Dios, esclavo de Jesucristo. Entonces, ¿por qué se presenta de esa manera? Porque él no le da relevancia a que en ese momento él estaba en la cárcel, él estaba sufriendo pues por predicar del evangelio. Es como decir, usted tiene el privilegio de compartir de las buenas nuevas y lo meten a la cárcel. Es como contradictorio, pero Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿por qué estoy aquí? Entonces el apóstol Pablo, a pesar de que estaba en la cárcel, fue fiel a su llamado. Entonces él dice, yo no soy esclavo de Roma, yo soy esclavo de Jesucristo. ¿Listo? Entonces, el apóstol Pablo, en otros libros como Filipenses y Romanos, en Filipenses por lo menos manifiesta que sus cárceles han redundado para la extensión del evangelio. ¿Listo? O sea, ahí se ve el corazón de un agente de paz que es fiel a su llamado. ¿Listo? El agente de paz es fiel a su llamado. Entonces, él también menciona en Romanos, y él quería y manifestaba que quería compartir del evangelio en toda Roma. Él quería compartir y evangelizar a Asia Menor, a Europa, a todos estos lugares del Imperio Romano. Pero él nunca pensó que él iba a ser utilizado en la cárcel para escribir las 4 cartas a los Efesios, Filipenses, Filemón y Colosenses, y que iba a evangelizar a la mayoría de los guardas de la cárcel, que iba a ser utilizado para evangelizar desde la cárcel muchos lugares. Entonces, él fue fiel a su llamado. Imagínese si él no hubiera sido fiel, si él no hubiera estado firme en la cárcel y que hubiera llegado Onésimo y Onésimo en su necesidad le hubiera manifestado que necesitaba de Dios. Entonces, ¿cómo hubieran sido las palabras de un Pablo amargado, no fiel a su llamado, sino angustiado, renegando de por qué si yo he evangelizado y he compartido de la buena noticia, por qué estoy aquí? Entonces, ¿cómo hubieran sido las palabras del apóstol Pablo hacia Onésimo? Primero, yo creo que no lo hubiera evangelizado. Segundo, las palabras hubieran sido de condenación. No, hermano, no, Onésimo, definitivamente usted está
está condenado a muerte. Es mejor que usted maldiga a Dios y que se muera. Entonces, el agente de paz es fiel a su llamado y tenemos un gran ejemplo y es el apóstol Pablo emitiendo cartas y evangelizando a tiempo y fuera de tiempo desde la cárcel. Entonces, si tú quieres ser agente de paz, debes ser fiel a ¿a qué? A tu llamado. Listo. Entonces, si tú quieres ser agente de paz, debes ser un digno imitador del Señor Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo conoció a Jesús, cuando el apóstol Pablo iba de camino a Damasco y tuvo el encuentro con el Señor Jesús, en ese momento donde hubo ese gran estruendo de luz, el Señor Jesús no le dijo: venga, Pablo, ¿por qué usted está persiguiendo mi iglesia? Venga, Pablo, ¿por qué usted mató al primer mártir, a Santiago? ¿Cómo es que se llama el primer mártir? Ayúdenme. Esteban, eso. Entonces el Señor Jesús no se le reveló de esa manera, pero Ananías, el que Jesús envió, el que Dios envió por medio de sueños, sí dijo: no, pero el apóstol Pablo tiene cartas para meterme a la cárcel, además ha matado y además él persigue la iglesia y él está aquí y él puede retomar eso. Pero Dios le dijo a Ananías: vaya, ore por él para que él recobre la vista porque me es útil. Entonces el Señor Jesús no actúa como Ananías o no actúa como los fariseos y saduceos, quienes, un ejemplo, cuando llevaron a la mujer que está en adulterio, que fue encontrada en el mismo acto del adulterio, siéndole infiel a su esposo, los fariseos y los saduceos se la llevaron al Señor Jesús para probar su corazón, para probar a ver qué decía. Entonces, ¿qué les dijo el Señor Jesús? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y cuando ellos se fueron, avergonzados de su pecado, se quedó solo con la mujer adúltera. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? Ni yo te condeno. O sea, yo siendo Dios, siendo el Mesías, siendo Jesús, el Cristo, Jesucristo, no te condeno. Entonces, él primero no condenó y después ahí sí corrigió y le dijo: vete y no peques más. Otro ejemplo claro de cómo actúa el Señor Jesús es cuando por lo menos restauró a Pedro. Entonces Pedro era impulsivo, quería resaltar la vanagloria, impulsivo en el sentido de cuando iban a coger al Señor Jesús para llevarlo al sacrificio, cortó la oreja del soldado, le negó 3 veces. El Señor Jesús había llamado a Pedro y le había dicho: te haré pescador de hombres, sígueme. ¿Sí recuerdan esa parte? Pero Pedro volvió atrás y se volvió a ser pescador. Entonces, cuando el Señor Jesús afirmó a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. Y después de eso Pedro, pues en las primeras predicaciones después del Pentecostés, se convirtieron 8,000 personas. Entonces Jesús actúa de otra manera. Jesús no juzgó el pecado de Pablo. Jesús no condenó el pecado de Pedro. Jesús tampoco condenó el pecado de la mujer adúltera. Entonces, si tú quieres ser un agente de paz utilizado por Dios, es decir, una extensión de su amor, de su misericordia, más no una vara de juicio, pues debes imitar la estrategia o el método del Señor Jesús. Entonces el primero se gana el corazón y después ahí sí corrige. Y eso, créame, que me ha funcionado con mis hijas, me ha funcionado con compañeros, me ha funcionado de hecho con mi jefe. Entonces no debemos condenar porque nosotros somos agentes de paz,
pero sí debemos corregir, porque el hecho que yo no condene el pecado de mi hija, no quiere decir que no tenga que corregirla. Como le manifestaba a mi esposa, yo perdono al igual que el Señor Jesús, quien me perdonó mis pecados pasados, presentes y futuros. Yo no soy quien para perdonar tus pecados, pero sí voy a perdonar porque soy un agente de paz en mi familia. Voy a perdonar al igual que el Señor Jesús tus fallas pasadas, presentes y futuros. Entonces la puedes seguir embarrando, pero todo bien, aquí no pasa nada. ¿Por qué? Porque quiero imitar al príncipe de paz, que es el Señor Jesucristo. ¿Listo? Entonces, si el Señor Jesucristo es el príncipe de paz, nosotros debemos ser agentes ¿de qué? ¿O debemos ser agentes de condenación o de división? No, nosotros debemos ser agentes de paz en todas las instancias, en todos los momentos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo Pablo, digamos, manejó la situación entre Filemón, romano de dinero, servidor de Cristo en la iglesia, activo líder en la iglesia, con su esclavo fugitivo, quien se fugó y le robó y mejor dicho estaba condenado a muerte? ¿Cómo abordó Pablo esa situación? Entonces, él solucionó primero lo importante. ¿Listo? Entonces, lo primero que usted debe solucionar ante una situación con X persona, si no es cristiana, es que la persona vea en usted a Jesús. ¿Y cómo va a ver esa persona en usted a Jesús? O sea, ¿cómo va a ver esa persona que no es cristiana? ¿Va a haber un reflejo de Jesucristo en su vida si usted tiene la mentalidad de agente de paz? Recordemos que los agentes de paz, ¿ustedes sabían que los agentes de paz tienen los pies bonitos? Mírense en los pies. Algunos calzan Arctic, Vélez, Adidas y eso, no, pero vea más allá. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Entonces, el apóstol Pablo abordó la situación solucionando primero lo importante. Él no mandó primero a Onésimo ante Filemón para que arreglara su inconveniente, sino que primero le compartió ¿de quién? Le discipuló. Nosotros como agentes de paz debemos solucionarlo primero. ¿Listo? Ante cualquier situación, sea con una persona cristiana y no cristiana, debemos solucionar primero lo importante. Si no es cristiana, compartirle del Señor Jesús. Si es cristiana, debemos ser extensión de su amor y no vara de juicio, pero debemos utilizar aquella sabiduría que les comenté en el primer punto, para esa sabiduría que viene del cielo, para saber cómo corregir. ¿Listo? Porque para eso está la iglesia, para que entre nosotros crezcamos y, como dice el versículo aquí parafraseado, hierro con hierro, vamos creciendo todos. ¿Listo? Entonces, el apóstol Pablo solucionó lo importante. Es decir, he aprendido que en la casa, utilizo mucho la casa porque ahí es donde Dios me trata más que todo. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Los quehaceres de la casa o la relación? Pero no quiere decir que no se tenga que hacer la tarea, ¿no? Entonces, nosotros primero tenemos que ser agentes de paz, extensión de su amor, para así después tener un terreno ganado y decirle, bueno, es necesario que por favor laves la loza, es necesario que por favor arregles tu cuarto, porque de lo contrario, si entramos como agentes de juicio, no va a servir. O sea, va a haber oposición y va a haber división. Y recordemos que en todas las instancias de nuestra vida, a nivel laboral, a nivel personal, primeramente con Dios debemos estar todos los días en paz. Por eso debemos orar en todo momento, porque debemos estar en paz constante con nuestro Señor Jesucristo, quien nos permite entrar al lugar santo. Entonces debemos cuidar lo importante. ¿Listo? Entonces, ¿qué es más importante? ¿Las apariencias o
o una buena relación con la esposa. Una buena relación con la esposa, ¿cierto? Bueno, venga, yo les doy otro ejemplo. ¿Qué es más importante? Bueno, este cuarto punto dice que el apóstol Pablo solucionó lo más importante y ahí sí después lo otro. Entonces, después de que el apóstol Pablo le predicó a Onésimo, Onésimo se volvió a Cristo. Onésimo significa útil, pero antes de Cristo, al igual que tú y yo, nosotros no éramos útiles, es decir, éramos inútiles. Después de que aceptamos al Señor Jesús, al igual que Onésimo, era útil tanto para Pablo como para Filemón. ¿Listo? ¿Por qué? Porque nosotros como embajadores de Cristo somos útiles. ¿Y cómo somos útiles? Después de que aceptamos al Señor Jesús y aceptamos y nos comprometemos a esa comisión que está en todos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos nos dicen: id y haced discípulos, sean agentes de paz. Al igual que me pasó a mí, le puede pasar a usted. Usted no sabe a quién esté abrazando, usted no sabe a quién esté saludando, usted no sabe cómo Dios lo puede utilizar para que llegue una familia a los pies de Dios, como me pasó a mí. Mi esposa no estaría, mis hijas tampoco, pero el apóstol Félix, la gloria es para Dios, no, pero él fue fiel en su momento y no fue extensión de juicio, sino fue un agente de paz. No fue un agente de división, sino un agente de paz. ¿Listo? Entonces, vamos a recordar los 4 puntos. El primer punto: para ser un agente de paz efectivo, debo ser sabio. Y la sabiduría se obtiene si se la pido a Dios. ¿Listo? Un pequeño apunte a ese punto. Hace poco tuve un inconveniente en el trabajo donde un ingeniero importante de un grupo empresarial grande aquí en Colombia estaba muy afanado porque lo estaban presionando a él, una persona, el jefe lo estaba presionando. Tuve que hacer una conferencia con una instancia importante del fabricante y se agarraron. El fabricante le dijo: no, pero es que yo ya le envié eso, pero es que usted es muy intenso y que no sé qué. Y yo así, o sea, yo estaba en la mitad. Y yo creo que ese problema me lo permitió evidenciar Dios para traerlo aquí a colación. Entonces yo les dije: ingeniero tal, recordemos que, listo, sí, hubieron inconvenientes hasta de parte mía, pero la idea es que aquí todos ganemos, que ni usted como cliente ni usted como fabricante se vaya la balanza a su favor, sino que todos asumamos nuestras pérdidas, nuestras ganancias y con tranquilidad sigamos adelante en la negociación, porque pues por una discusión no podemos aquí estar divididos. Necesitamos la unión de parte suya para que me ayude a ingresar y usted que me ayude a entregar. Y bueno, ahí hice mi labor como agente de paz en lo secular. Entonces, si me sirve en lo secular, ¿cómo no servirá en lo espiritual? Otro ejemplo: si yo imprimo sabiduría como la que hizo Pablo acá, un buen saludo, ¿cómo se dice? Una buena, o sea, él resaltó el trabajo de Filemón. Entonces yo me copié de esa estrategia y lo repliqué con mi jefe. Entonces cuando yo le voy a decir que hay un inconveniente grandísimo, yo le digo: jefe, mire, me alegra saludarlo, ¿cómo le ha ido? ¿Cómo está la esposa? Bien, que no sé qué. Ah, bueno, jefe, mire, jefe, que vamos bien, vamos con unos números bien, vamos ganando estos negocios, vamos a estas cotizaciones, estamos abriendo aquí mercado. Uy, Andrés, muy chévere, pero jefe, tengo algo que decirle. Tenemos un chicharrón así. Uy, Andrés, pero no sé qué. No, pero jefe, esto se soluciona rápido. Recordemos que vamos con unos negocios aparte de esto. Y sí, bueno, ahí utilicé la estructura de la carta: un buen saludo, una buena afirmación o una buena exaltación, y después ahí sí la petición. Entonces así sirve también para cuando uno hace las paces con la esposa
o cuando uno hace las paces con la hija, o cuando uno va a solicitar algo. Si ustedes son sabios, esa sabiduría se la da Dios, y si no sabe qué hacer, pídala. Y acuérdese de esta predicación: antes de juzgar, antes de ser agente de división, debo ser agente de paz. ¿Listo? Entonces, segundo punto, ¿cuál fue? Ser fiel al llamado, independientemente de su situación, si tiene plata o no tiene plata, si tiene salud o no tiene salud, si se habla con la esposa o tiene chicharrones en alguna instancia de su vida. Sea fiel porque usted no sabe a quién pueda saludar, a quién pueda aconsejar y a quién pueda usted instruir en los caminos de Dios. ¿Listo? Tercero, ¿cómo debemos nosotros abordar la situación? ¿O a quién debemos imitar? A Jesús. Él no condenó, sino primero ganó su corazón y después ahí sí corrigió. Vete y no peques más. Y cuarto, ¿cómo debemos abordar la situación? Arreglando lo importante. Si no es cristiano, debo cuidar la situación porque él necesita ver a Jesús en mi vida. ¿Listo? Entonces, pongámonos en pie y vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a atesorar esta palabra, y de puertas para afuera de la iglesia, en todo momento y en toda situación, usted debe ser un agente de paz. ¿Listo? No importa que su familiar, no importa que su esposa, no importa el que esté a su lado lo ofende, no importa, arregle las cosas porque usted debe ser un agente de paz. Usted no sabe a quién está perdonando, usted no sabe a quién está dándole ejemplo. ¿Listo? Entonces, amado Padre Celestial, te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. Te alabamos, Señor Jesús, porque tú hiciste todas las cosas por ti y para ti, Señor. Tú nos uniste nuevamente al Padre, nos hiciste aptos, nos adoptaste, nos diste potestad de ser llamados hijos tuyos. No te decimos hermano porque tú eres nuestro Señor. No te decimos hermano porque tú eres el Señor de nuestra vida. Tú eres quien nos salvó, tú eres el príncipe de paz, y queremos imitarte, Señor Jesús. Queremos conquistar tu corazón y que tú te sientas orgulloso de nosotros al practicar tu palabra, al tomar tu ejemplo y ser agentes de paz, y ser agentes que unan, no que dividan, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, porque tú estás aquí y nos has hecho templo de tu presencia, Señor, para compartir a otras personas de tu palabra, Señor, porque la verdad que conocimos nos hizo libre y queremos ser utilizados como agentes de paz para llevar esa verdad a otras personas, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso, glorifícate, Señor. Bendícenos, Señor, en nuestro caminar a la casa, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.